Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gerbaudo y hoy voy a compartir con ustedes 5 historias de Navidad que van desde Dickens hasta Truman Capote y algunas joyitas que me encontré en el medio. Además, les quiero compartir una idea que dejaron en un comentario en el video anterior. Me pidieron que empezara el video de hoy con una cita que ahora les voy a compartir y me gustó mucho la iniciativa. Así que invito a que se sumen, dejen en los comentarios citas de libros o partes de diálogos que les gusten particularmente. El título del libro es Guía del autoestopista galáctico, escrito por Douglas Adams, y les leo la cita que dice así. Hay una teoría que afirma que si alguien descubriera qué es exactamente el universo y el porqué de su existencia, este desaparecería al instante y sería reemplazado por algo aún más bizarro e inexplicable. Hay otra teoría que afirma que esto ya ha ocurrido. El primer título de hoy es Canción de Navidad de Charles Dickens, un clásico para esta época del año. Fue publicado en el año 1843 y cuenta la historia de Scrooge, que es un prestamista, un hombre muy mayor que es muy avaro y que va a ser visitado por los espíritus de la Navidad, el espíritu de la Navidad pasada, de la Navidad presente y de la Navidad futura. Se trata de una novela breve y bastante entretenida. Tengo que decir que cuando la empecé a leer en castellano y en una versión que mucho no me gustó, pero cuando fui a leerla al idioma original me gustó mucho todo el lenguaje y el uso que hace de las palabras Dickens en esta historia y realmente me atrapó un montón. Sin embargo, tengo que decir que no está dentro de mis obras favoritas de Dickens, ¿sí? No está como ahí en el top 3, en el top 4, pero la verdad es que me pareció una historia súper interesante y que tiene como todo este tono medio de moraleja que suelen tener las historias de Navidad, o casi todas. El segundo título es Las cartas de Papá Noel, escrito por Tolkien, publicado en el año 1976, 3 años después de la muerte de Tolkien. Este libro recopila cartas que Tolkien le escribió a sus hijos e hija durante más de 20 años, y en estas cartas lo que él hacía era hacerse pasar por Papá Noel y contar las aventuras y peripecias que Papá Noel tenía en el Polo Norte y en los viajes que hacía para entregar los regalos cada Navidad. Las cartas fueron escritas entre los años 1920 y 1943 y no solo cuentan, como les decía, las aventuras, sino que además tienen un montón de cosas súper interesantes porque las cartas estaban escritas a mano. Así que, por ejemplo, la letra que escribía el propio Tolkien era una letra temblorosa, como si fuese una letra de un hombre mayor. Tolkien también hacía dibujos y pinturas sobre el Polo Norte en las postales, diseñaba las estampillas del Polo Norte y un montón de detalles súper ¿no? Se notaba, como se nota en realidad, todo el trabajo que había detrás de cada una de estas cartas. Y esto no solo que es realmente conmovedor, ¿no? Ver el trabajo de un escritor que durante 20 años le dedicó un montón de tiempo, seguro, a escribir estas cartas para sus hijos e hija, pero también habla del nivel de, digamos, escritura y de imaginación que tenía Tolkien, que no se reducía solamente a la palabra escrita, sino que siempre iba un poco más allá. Así que, como les decía, no las terminé de leer todavía, pero por ahora me están gustando mucho y me está interesando particularmente esto, ¿no? Ir viendo todas las imágenes. El tercer título que les traigo hoy es un relato breve escrito por Truman Capote y publicado en el año 1956 por una revista llamada Mademoiselle. Esta era una revista de moda que, sin embargo, se caracterizó por publicar relatos breves de un montón de escritores y escritoras que hoy en día son súper conocidos. Además de Capote, por ejemplo, Tennessee Williams o William Faulkner. El relato captura los recuerdos de un niño de 7 años llamado Buddy. La verdad es que tiene un tono entre nostálgico, triste, pero que a la vez tiene momentos en los que te hace reír de pronto, te arranca una carcajada, y realmente digo arranca porque es así. Venís leyendo el texto y pasa algo que te hace reír en voz alta, que es muy difícil de hacer en una narración. El relato tiene un tono de inocencia, pero la realidad es que de inocente no tiene absolutamente nada. De hecho, los sucesos que narra sucedieron en la época de la Gran Depresión, así que tenemos mucha pobreza, hay hasta maltrato infantil, hay discriminación y un montón de otras cuestiones que claramente son una crítica social. Vale aclarar, porque no lo dije, que Truman Capote es estadounidense y que este relato está ubicado en Estados Unidos.
Para ser exacta, los hechos no ocurren solamente el día de Navidad o el 24 o el 25, sino que empiezan un tiempo antes de la Navidad y el relato continúa hasta un tiempo después de la Navidad, pero no les voy a decir cómo termina porque es un relato muy hermoso. Más allá de eso que acabo de decir, que tiene como estas críticas sociales y que tiene este tono nostálgico, es realmente muy bonito y está excelentemente bien escrito, como todo lo que escribió Capote, o por lo menos todo lo que yo leí hasta el momento. El cuarto libro del que les voy a hablar fue una sorpresa para mí. Tal vez ustedes sabían de esto, pero la verdad es que yo no. Y cuando empecé a investigar o pensar títulos que los eventos narrados sucedían en la época de Navidad, obviamente que pensé en el Grinch, porque pensé en la película, pero no tenía idea que el Grinch en realidad salió de un libro ilustrado. El título es Cómo el Grinch robó la Navidad, fue publicado en el año 1957 y fue ilustrado y escrito por el Dr. Seuss, un caricaturista estadounidense. A diferencia de la película, que hace foco en cuán solitario es el Grinch, cuán malo, en realidad la historia inicial hace foco en eso, pero más en el consumo desmedido de productos, comida, etcétera, durante la época de la Navidad, y es una crítica social súper fuerte. Tiene una moraleja al final. Invito a que lo lean porque es realmente muy breve y muy interesante de leer, porque no solo está ilustrado, sino que está escrito en verso y en rima. Esto me pareció absolutamente genial, además de que es difícil de hacer una historia que claramente es una historia infantil y que además esté escrita en verso y que tenga rima. Me pareció un gran logro de Dr. Seuss. El último título que les traigo hoy es El Expreso Polar, que se publicó en el año 1985. Fue escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg, también estadounidense, y se ha convertido en un clásico de la literatura, por así decirlo, de esta época navideña. Es un relato muy breve, que en realidad el libro se vuelve más extenso por las ilustraciones que tiene, que dicho sea de paso, son muy hermosas. Cuando empecé a leer el texto me sucedió que no entendía muy bien hacia dónde iba. Digamos, al comienzo hay un pequeño conflicto, que es que hay unos niños que le dicen al protagonista que Papá Noel no existe, y entonces empieza a suceder lo principal del relato, que es este viaje en el Expreso Polar hacia el Polo Norte. Y no terminaba de entender, como les digo, hacia dónde iba porque parecía no estar pasando nada. Sin embargo, cuando llegué al final, terminé de entender a qué iba este cuento, este relato breve, y me gustó mucho, teniendo en cuenta que se trata de un relato de Navidad, pero me pareció muy bien logrado, y como les digo, las ilustraciones son también muy bonitas. Estos son entonces los 5 títulos para leer en estos días. Les recuerdo que son breves, el más extenso es la novela Breve también, de Dickens, y aunque no les guste tanto esta época del año, si no son tanto del espíritu navideño y arbolitos y qué sé yo, lo que pueden hacer es leer el relato de Truman Capote, que no hace tanto foco en el espíritu navideño, sino más en el valor de la amistad y de las pequeñas cosas. Es un relato de verdad muy conmovedor, y de los 5 que leí para este video fue mi favorito sin ninguna duda. Espero que hayan disfrutado el video de hoy y que disfruten este día, ya sea que se queden en sus casas o que se reúnan con algunos miembros de su familia, y ojalá que también reciban libros de regalo, ¿por qué no? Si es así y tienen ganas de contar qué libros recibieron, lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de dejar, si tienen ganas de aparecer en el próximo video, una cita de un libro para que la incluya. Eso sería todo, muchas gracias, que disfruten de este día y nos vemos la semana que viene.